Hoy vamos a hablar de una realidad que todo creyente experimenta tarde o temprano: el silencio de Dios. Este silencio es abrumador, cuestiona, a veces hace temblar nuestra fe, pero también es una escuela donde Dios obra profundamente en nuestros corazones. En este vídeo, profundizaremos juntos en este misterio: por qué Dios guarda silencio, qué significa y cómo responder con fe. Priones. Señor Todopoderoso, venimos ante ti con el corazón a veces turbado por tu silencio. Concédenos comprender que este silencio no es abandono, sino preparación. Abre nuestros oídos espirituales para discernir tu voz incluso en la quietud, y fortalece nuestra fe para caminar con valentía, incluso en la oscuridad. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Alguna vez has orado en la noche, con las rodillas temblorosas y el corazón ardiendo, y has sentido que tus palabras se estrellaban contra un muro invisible? ¿Alguna vez has mirado al cielo con lágrimas de desesperación y susurrado: Señor, ¿dónde estás? Si es así, entonces conoces una de las pruebas más misteriosas y dolorosas de la vida cristiana: el silencio de Dios. Este silencio no es un simple vacío, no es un rechazo, es una escuela invisible donde se forjan las almas, donde se templa la fe, donde el espíritu aprende a caminar en la oscuridad sin perder la luz interior. San Agustín, este padre de la Iglesia que también conoció noches de angustia y tempestades del corazón, escribió con fuerza: Dios a veces guarda silencio, no para distanciarse, sino para purificar nuestros deseos. Estas palabras trascienden los siglos para tocar nuestras propias luchas. Porque sí, Dios guarda silencio, pero su silencio nunca está vacío de significado. Está lleno de un misterio que moldea nuestra fe. Antes de continuar, si este mensaje te llega al corazón, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Juntos, avanzamos paso a paso para crecer en la fe y acercarnos a Dios. Piénsalo. ¿Y si este silencio que temes es en realidad el lugar donde Dios te eleva? ¿Y si, tras la aparente ausencia, Él prepara un gran avance que aún no puedes imaginar? Quizás este silencio sea prueba de que Él te considera listo para una fe más profunda, una fe que ya no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes, que Él es fiel y nunca te abandonará. Mano blanca indicando hacia la derecha. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que estamos a punto de descubrir juntos podría transformar la manera en que percibes el silencio de Dios y darte nuevas fuerzas para perseverar en tu caminar espiritual. Imaginen por un momento a un herrero trabajando. Ante él hay una espada cruda y sin forma. La hunde en el fuego, la golpea con su martillo, la extrae, la vuelve a hundir, hasta que se convierte en un arma sólida, afilada y pura. El silencio de Dios es ese fuego. Nuestras pruebas son esos martillazos. Y nosotros somos esa espada que toma forma. El profeta Isaías dijo: He aquí que te tengo grabada en mis manos. Isaías 49, 16. Si estamos grabados en la mano de Dios, ¿cómo podríamos creer que Él nos olvida? Sin embargo, en el silencio, todo dentro de nosotros clama lo contrario. El corazón tiembla, la mente vacila y el enemigo nos susurra al oído: Dios te ha abandonado. Pero entonces la palabra se levanta como una muralla: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Este versículo es como una chispa en la noche. Dice que incluso cuando todo parece cerrado, incluso cuando el cielo parece de piedra, la presencia de Dios permanece en nosotros, más poderosa que la oscuridad que nos rodea. Un antiguo proverbio cristiano dice: Cuando no ves las huellas de Dios en la arena es porque Él te lleva en brazos. ¿Cuántas veces nos hemos creído solos, cuando en realidad estábamos en los brazos del Padre? ¿Cuántas veces hemos confundido su silencio con abandono, cuando nos envolvía con una presencia más sutil, más profunda, pero real? Martin Luther King, quien enfrentó odio, amenazas y encarcelamiento, dijo: La fe es dar el primer paso, incluso cuando no puedes ver toda la escalera. El silencio de Dios es esta escalera invisible. Cada peldaño parece suspendido en el vacío. Pero quienes se atreven a continuar descubren que sí existe un camino, preparado de antemano por el Eterno. El silencio de Dios no es olvido, es preparación. Es como la tierra que, bajo la superficie, esconde semillas en proceso de germinación. Para el ojo humano, nada se mueve. Para el alma impaciente, todo parece muerto. Pero a la hora señalada por Dios, la vida brota, la promesa florece y la cosecha aparece. Así que, hermanos y hermanas, la pregunta no es ¿por qué Dios guarda silencio? Pero más bien, ¿qué está moldeando Dios en mí a través de este silencio?
porque en cada segundo en que el cielo parece silencioso, una palabra secreta trabaja en nuestros corazones. En cada minuto de espera, se prepara una fuerza. En cada suspiro del creyente, el Espíritu Santo actúa, silenciosamente, como un escultor que da forma a una estatua aún oculta en el mármol. Dios no se aleja. Es nuestra percepción la que se pone a prueba. Y si hoy escucháis este silencio, sabed que es el lenguaje misterioso mediante el cual Dios os conduce a una profundidad que aún no habéis conocido. La Biblia no ignora el misterio del silencio de Dios. Al contrario, lo resalta, sin adornos ni rodeos, para mostrar que incluso los más grandes siervos del Señor han atravesado este desierto espiritual. Escuche la voz de David, el hombre conforme al corazón de Dios, que clama en el Salmo 22, 3. Dios mío, de día clamo, y no respondes, de noche, y no hallo descanso. Este no es el lenguaje de un hombre débil o incrédulo, sino el de un rey elegido, ungido y lleno del Espíritu. Y, sin embargo, se atreve a confesar su consternación. El Espíritu Santo quiso que estas palabras se escribieran para trascender las épocas y llegar a quienes hoy atraviesan la misma lucha. El silencio de Dios no es un escándalo bíblico. Es una realidad bíblica. Miremos de nuevo a Elías, el profeta del fuego que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Tras su rotunda victoria, huyó al desierto, abrumado por el miedo y la fatiga, y oró: «Basta, ahora, Señor, llévate mi alma». 1 Reyes 19, 4. El hombre que había escuchado a Dios hablar con poder se encuentra en un momento en que el cielo parece cerrado. Pero es precisamente allí donde aprenderá una lección decisiva. Dios no siempre se manifiesta en el viento furioso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en él un susurro suave y ligero. 1 Reyes 7 y 12. La verdad bíblica es clara: Dios no siempre habla como esperamos. A veces elige el silencio aparente para enseñarnos a discernir su voz de otra manera. ¿Y qué hay de Job? El hombre justo e intachable que temía a Dios y se apartaba del mal. Este hombre clamó por su incomprensión, su desesperación, su dolor. Buscó a Dios a diestra y siniestra, arriba y abajo, y no lo halló. Job 23, 8-9. Sin embargo, en medio de este silencio penoso, brota una verdad. Pero él conoce el camino que he tomado, me habrá probado y saldré como oro puro. Job 11 y 10. El silencio de Dios en la Biblia no es señal de rechazo. A menudo es el preludio de una revelación más profunda, de una victoria rotunda, de una purificación del corazón. Y en la cumbre de esta verdad está la cruz. El Hijo de Dios, Jesucristo mismo, suspendido entre el cielo y la tierra, gritó estas terribles palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Este clamor no fue un clamor de desesperación final, sino el cumplimiento profético del Salmo 22, que comienza con angustia pero termina en alabanza y victoria. El silencio del Padre no fue una ausencia, sino el camino necesario para que el Hijo se convirtiera en nuestro Salvador. La Biblia nos muestra pues un modelo espiritual. El grito del alma: David, Job, Elías, Jesús, todos clamaron a Dios y no escucharon una respuesta inmediata. El aparente silencio, la impresión de un cielo cerrado, de una distancia insalvable. Revelación o victoria, una nueva profundidad de fe, liberación, transformación o incluso la salvación del mundo. Así que, cuando el cielo parece cerrado, no es señal de que Dios se haya alejado. Es señal de que Él actúa de manera diferente, en silencio, en lo invisible, en espera. Un proverbio cristiano dice: cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando en profundidad. Billy Graham dijo: los momentos en que Dios parece estar en silencio son a menudo los momentos en que Él fortalece más nuestra fe. Esta verdad bíblica, hermanos y hermanas, es liberadora. Dios nunca está ausente, aunque todo nos diga lo contrario. Su promesa permanece firme. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hebreos 13, 5. Cierra los ojos un momento. Apaga el ruido del mundo. Respira hondo. Ahora escucha a tu corazón. ¿Sientes todavía la llama de su presencia o solo oyes un silencio pesado, casi opresivo? Hazte esta pregunta: ¿es tu corazón el que se ha enfriado o Dios te está entrenando para crecer? Lo cierto es que muchas veces no es Dios quien se aleja, sino nuestra propia sensibilidad espiritual que se adormece, sofocada por las preocupaciones, las distracciones o incluso por una rutina religiosa que se ha vuelto mecánica. Un proverbio cristiano susurra suavemente: cuando no ves las huellas de Dios a tu lado es porque Él te lleva en brazos.
Quizás hayas escuchado esta frase antes, pero ¿la has experimentado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez por el alma en una noche en la que realmente creíste estar solo? Hay momentos en que lees la Biblia, pero las palabras parecen secas, sin vida. Oras, pero tus propias frases parecen vacías, sin eco. Vas a la iglesia, pero tu corazón ya no vibra como antes. Y empiezas a dudar, ¿soy yo quien ha cambiado? ¿Es Dios quien se ha retirado? Hermano, hermana, si están en este valle, no piensen que están solos. Los santos más grandes de la historia cristiana han cruzado este desierto. Santa Teresa de Ávila habló de sus largas noches interiores. La propia Madre Teresa confesó haber pasado años en una oscuridad espiritual donde ya no sentía la presencia de Dios, pero seguía sirviéndole con absoluta fidelidad. Billy Graham, un hombre de fe respetado en todo el mundo, dijo con fuerza: la fe crece en la oscuridad, cuando no tenemos nada más que la palabra de Dios para creer. Este es el núcleo de la introspección. Cuando ya no sientes su presencia, Dios te pide que vayas más allá de tus emociones. Te pide que construyas tu fe no en lo que sientes, sino en lo que sabes. Pregúntate, ¿cuál es la base de mi relación con Dios? ¿Es la emoción que siento al orar o su palabra inmutable? Si es la emoción, mi fe flaquea con mis emociones. Pero si es su palabra, estoy arraigado en algo inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Mateo 12:35. Repite esto en tu corazón. Grábalo en tu mente. Aunque no sientas nada, su palabra permanece. Y está viva. La falta de sentimiento no es señal de derrota. Es un llamado a entrar en una fe más madura, una fe que no necesita sentir para saber, una fe que no necesita ver para creer. Porque no lo olvides. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 8:29. Jesús pronunció esta bienaventuranza para ti, para esos días en los que tu corazón no siente nada pero aún así decides decir: Señor, te adoro. Señor, te espero. Señor, creo. Cierra los ojos de nuevo. Imagínate caminando por el desierto. Tienes los labios secos, tus pasos pesados, y a tu alrededor solo hay silencio. Pero de repente te das cuenta, alguien camina contigo. ¿No lo ves? ¿No lo oyes? Pero está ahí. Su mano sostiene tu brazo, su sombra te acompaña. No lo sientes, pero su fidelidad es más real que la arena bajo tus pies. Así que pregúntate sinceramente, ¿este silencio que siento es un castigo o una invitación? Invitación a crecer. Invitación a caminar por fe. Invitación a dejar que Dios guíe mi alma cuando mis sentidos sean demasiado débiles. Hermano, hermana, si ya no sientes su presencia hoy, no te desanimes. No es la ausencia de Dios. Quizás sea el entrenamiento de Dios. Quizás sea la prueba que te está preparando para un mayor avance espiritual. No puedes juzgar tu fe por la calidez de tu corazón, sino por la fidelidad de tu compromiso. E incluso cuando creas que no sientes a Dios, la verdad bíblica es inmutable. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No confundas el silencio con el abandono. Porque Dios siempre está ahí, incluso cuando no lo sientes. La historia de la Iglesia y del mundo está marcada por hombres y mujeres que han atravesado el silencio de Dios y han emergido con una fe más fuerte que el hierro, una luz más brillante que la oscuridad que les rodeaba. Pensemos en San Juan Crisóstomo, apodado la Boca de Oro, uno de los más grandes predicadores de la antigüedad. Sus palabras atrajeron multitudes, pero también el odio de los poderosos. Condenado al exilio, fue arrancado de su iglesia, aislado, enfermo y, a menudo, en una soledad aplastante. Muchos habrían clamado que Dios lo había abandonado. Pero él, en medio de este silencio, proclamó con silenciosa fuerza: nadie puede hacerme daño, si yo no me hago daño a mí mismo. Estas palabras no vienen de un hombre lleno de consuelos espirituales, sino de un creyente que, en el silencio de Dios, ha descubierto una verdad indestructible. Nadie puede quitar la paz que Dios ha puesto en el corazón, a menos que nosotros mismos la traicionemos. Siglos después, otro testigo se levantó, no en las catacumbas romanas, sino en las calles de una América dividida por la segregación racial. Martin Luther King Jr. Este pastor bautista, amenazado, encarcelado, insultado, sabía lo que significaba vivir con un cielo aparentemente cerrado. Sus oraciones, a veces, parecían rebotar contra los muros del odio y la injusticia. Y, sin embargo, declaró con valentía: la fe es dar el primer paso incluso cuando no puedes ver toda la escalera. No veía la salida. No sabía si algún día vería el triunfo de la justicia.
pero dio el primer paso, una y otra vez, sostenido por esa fe que no depende de sensaciones, sino de la promesa de Dios. ¿Y qué decir de Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán que se opuso al régimen nazi? Encerrado en una celda fría, escribió cartas llenas de fe y esperanza, incluso cuando Dios parecía guardar silencio ante las atrocidades del mundo. Este silencio, lejos de apagarlo, agudizó su visión. El silencio de Dios es a veces la mayor prueba de fe, pero también es la condición para que aprendamos a confiar solo en Él. La historia está llena de tales testigos. Catalina de Siena, consumida por la enfermedad y el sufrimiento, escribió páginas fervientes de fe en momentos en que solo sentía oscuridad. Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, un viaje interior donde todo parece perdido, pero donde el alma aprende a amar a Dios por sí mismo, no por sus consuelos. Incluso Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores bautistas del siglo XIX, experimentó épocas de profunda depresión. Confesó que a veces ya no sentía la presencia de Dios y que sus oraciones parecían perderse en el vacío. Pero en ese vacío, decidió aferrarse aún más a la palabra, diciendo: «Cuando no puedo ver la mano de Dios, puedo confiar en su corazón». Todos estos testigos, tan diferentes en su tiempo, su contexto y sus luchas, tienen una verdad en común. Conocieron el silencio de Dios, pero este silencio no los destruyó. Los moldeó. Él los hizo firmes. Él transformó su debilidad en una fortaleza que aún resuena hoy. Observa su ejemplo y comprende: si el silencio de Dios te rodea, no estás solo. Estás en la misma escuela que los profetas, los mártires, los reformadores, los pastores y los santos. El silencio que experimentáis hoy es el mismo que hizo de Crisóstomo una roca, de Luther King una voz, de Bonhoeffer un testigo, de Teresa una llama, de Spurgeon una fuente de esperanza. Un antiguo proverbio cristiano decía: «El silencio de Dios es la forja donde Él templa a los santos». Y es cierto, los testigos del silencio nos recuerdan que Dios está obrando incluso cuando creemos que está en silencio. Él moldea vidas que se convierten en testimonios eternos. El silencio de Dios es como una noche sin estrellas, pero donde se prepara el amanecer. Parece un velo oscuro que se extiende en el horizonte, tras el cual se encuentra un sol impaciente, listo para estallar. Es un mar inmóvil, un desierto sin viento, un cielo helado. Pero en el interior, bajo esta pesada calma, algo se mueve, algo nace, como la savia invisible que fluye por un árbol antes de la primavera. El silencio de Dios no está vacío, está habitado, está lleno de promesas. Como una semilla enterrada en la tierra, aparentemente muerta, pero que en secreto brota, germina y se prepara para perforar el suelo. Así tu alma se transforma cuando Dios calla. Como un fuego oculto bajo las cenizas, esperando solo un soplo que encienda tu corazón. Así es la presencia de Dios, invisible a tus ojos, pero lista para estallar en el momento elegido. Y este aliento es oración perseverante. El apóstol Pablo lo dijo con fuerza: «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». Colosenses 4, 2. Escucha con atención. El silencio de Dios no es el silencio de la nada. Es el silencio de un padre que ve a su hijo aprender a caminar solo, y que se abstiene de intervenir para que sus pasos se fortalezcan. Es la moderación de un maestro que no da la respuesta inmediatamente, para que su discípulo pueda descubrir por sí mismo la profundidad de la verdad. Es el silencio de un escultor que, sin decir palabra, corta la piedra, golpea, pule, afina, hasta que aparece una belleza insospechada. El silencio de Dios es una poesía que tu alma debe aprender a leer. Es un lenguaje sin palabras, una música sin sonido, una presencia sin manifestación. Miren la cruz. Cristo gritó, el cielo quedó en silencio. Pero en ese silencio se estaba preparando la sinfonía de la resurrección. Mira tu propio corazón. Se queja de no sentir nada, pero en esa nada, Dios pone una semilla que, más tarde, se convertirá en un árbol inmenso. Llegará un día en que comprenderás que este silencio habla más que 1000 palabras. La oración, en este desierto, se convierte en un canto sin melodía, pero que surge a pesar de todo. Cada palabra que pronuncias, por seca que sea, por vacía que sea, se convierte en una brasa esperando la chispa. Y Dios, a su tiempo, sopla sobre esa brasa para reavivar el fuego. El silencio que parecía romperte en realidad estaba fortaleciendo tu ser. Así que aprende a escuchar este silencio. Pon tu oído en él y oirás. El latido de tu alma que persevera. El susurro silencioso del espíritu que no se rinde. El susurro de una promesa que se acerca.
El silencio de Dios es un libro sin palabras, pero cada página está llena de amor. Entonces, ¿qué haces cuando no sientes a Dios? ¿Qué debes hacer cuando tu oración parece infructuosa, cuando tu corazón está seco, cuando tu fe flaquea? Continuar. Sí, continúa. Sigue orando, incluso cuando tus palabras sean pesadas como piedras. Sigue leyendo la palabra, aun cuando los versículos parezcan estar en silencio. Sigue caminando, aunque camines con los ojos cerrados, porque la Biblia te recuerda. Andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Escucha, el silencio de Dios no es su ausencia. Es su llamado a hacerte más fuerte. Es su manera de arrancaros de una fe frágil, dependiente de las sensaciones, para daros una fe arraigada, indestructible. No confundas el desierto con la muerte. El desierto es una escuela. No confundas el silencio con la rendición. El silencio es preparación. Recuerda, el desierto siempre te prepara para la tierra prometida. Miren a Israel. 40 años en el desierto, sin ver la tierra prometida. Pero cada paso, cada día de espera, cada silencio de Dios, moldeó un pueblo listo para recibir la herencia. Miren a José, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, encerrado en prisión, aparentemente olvidado. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando a un gobernante para salvar a las naciones. Miren a Jesús, 3 días en el sepulcro, sin voz, sin señal, sin luz. Pero en la mañana del tercer día, el silencio estalló victorioso. Así que tú también, levántate. No dejes que el silencio te extinga, sino que te endurezca como el acero. No dejes que la ausencia de sentimientos mate tu fe, sino que se convierta en el combustible de tu perseverancia. Un día mirarás atrás y verás que el silencio fue una bendición disfrazada. Hermano, hermana, hoy Dios te desafía. Él te dice, ¿seguirás caminando conmigo, incluso cuando no sientas nada? ¿Seguirás creyendo en mí, incluso cuando guardo silencio? Aquí está tu desafío espiritual. Y si aceptas este reto, descubrirás que tras el silencio, Él estaba allí, que sigue ahí, y que nunca te abandonará. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13, 5. Antes de terminar este vídeo, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir futuras meditaciones. Dale me gusta si este mensaje te llegó al corazón. Es una forma sencilla pero poderosa de apoyar este ministerio. Cuéntame también en los comentarios qué recordaste o qué te impactó más. Y si no sabes qué escribir, simplemente escribe. Dios es grande para demostrar su fe y compromiso. Por último, no te vayas todavía. Haz clic en el vídeo que acaba de aparecer en pantalla. Prolongará este momento espiritual y te ayudará a profundizar aún más en tu relación con Dios.